nosotros a Jorge Díaz Cardiel, socio director de Advice Strategic Consultants. Jorge, gracias por acompañarnos a la tertulia esta mañana. Un placer, José Antonio, buenos días. Bueno, estamos viendo una economía que está muy pendiente del coronavirus, con un cierre de año que tiene muchas dudas, pero entramos en semana de Black Friday y habrá que animarse, aunque sea por la parte consumidora. ¿Cómo ves la fotografía de cómo cierra la economía o cómo parece que puede cerrar la economía este año? Tenemos dos tipos de datos, los que llamamos datos duros, en traducción directa del inglés, hard data, que sería el de Producto Interior Bruto o el índice de precios al consumo o el índice de producción industrial y tantos otros que nos dan una foto en la cual hay un decrecimiento del Producto Interior Bruto en España y en todos los países del mundo, como consecuencia de la interrupción del comercio y de la producción y de la falta de ventas, en definitiva, y el aumento del paro que interrumpe de manera brutal el consumo. Hacía referencia con mucho sentido común al Black Friday, porque el sector retail, el gran consumo y el consumo retail también, pues está muy pendiente de estimular las ventas. Yo creo que más esfuerzos para estimular la venta retail no ha habido en los últimos 100 años, por coger un número redondo, porque realmente el descenso de ventas en el retail es de un 70% en los países de la OCDE, que son los más desarrollados del mundo, en lo que va de año, un 70% de decrecimiento en ventas, con lo cual cabe ver ofertas con descenso de precios fuerte para estimular el consumo en prácticamente todas las categorías de producto y a través de todos los canales de venta. Jorge, hay muchos asuntos, ¿no?, que tratar actualmente. Estábamos hablando, por ejemplo, de la vacuna. Si no hubiéramos estado en esta situación de pandemia, desde luego que lo que marcaría las agendas sería el Brexit, ¿no? Esa negociación, esa salida del Reino Unido de la Unión Europea. Ayer el ministro de Economía británico, Rishi Sunak, decía que ellos, bueno, pues que a pesar de la factura que les pueda pasar, no van a llegar a un acuerdo a cualquier precio. Entonces, no sé, dicen que simplemente quieren un tratamiento parecido al de la mayoría del resto de países que también hacen pactos comerciales con la Unión Europea. Esas han sido sus palabras. Como por ejemplo, ¿qué? ¿Qué crees que va a demandar Reino Unido? ¿Crees que realmente no van a llegar a un acuerdo o que está más cerca ese acuerdo de lo que pensamos? Decía un maestro mío en sociología, Antonio Vera Estrada, que la historia explica el presente y que es imposible entender el presente sin la historia. Si miramos la historia del mundo en los últimos 200 años, por ejemplo, vemos que la relación entre lo que los británicos llaman Europa continental y ellos, Reino Unido, es una historia en la cual los británicos interfieren o se introducen a propósito, intencionadamente, en la historia del mundo cuando les ha interesado. Vemos, por ejemplo, desde las guerras de Napoleón, por ejemplo, pues Inglaterra aparece en Europa continental cuando le interesa. ¿Qué quieren los británicos hoy? Precisamente eso, que ha sido una máxima política de actuación y económica a lo largo de estos últimos 200 años. Todo lo bueno, por simplificar, que supone pertenecer a la Unión Económica Europea, por acudir a su nombre original de 1953, y con libre comercio, por supuesto libres transacciones financieras, que es de lo que vive, por ejemplo, la City de Londres, que supone un 15% de su PIB, tan solo Londres. Todo lo bueno de pertenecer a la Unión Europea, pero sin pertenecer a la Unión Europea. Así es imposible constituir una Unión Europea sólida, que sea un bloque económico, financiero y comercial fuerte frente a Estados Unidos y frente a China. Es muy difícil llegar a un acuerdo si, no digo ya ambas partes, sino en este caso el Reino Unido cede en sus pretensiones. Antonio Sanabria, profesor de Economía Internacional de la Universidad Complutense de Madrid, investigador del ICEI, Instituto Complutense de Estudios Internacionales. Bienvenido, Antonio. Bien hallado, buenos días. Estamos hablando de Brexit, recta final. ¿Cómo lo ves?
Bueno, lo único que veo es que lo de la recta final, el resto pues está complicado. Bueno, la verdad es que cualquier cosa puede pasar, porque por un lado creo que el Reino Unido tiene más que perder que ganar por el caso de un Brexit sin acuerdo. Lo que pasa es que tenemos un presidente del gobierno, en este caso del gobierno británico, que ha hecho bandera del Brexit y del Brexit, digamos, con la salida unilateral. Yo no sé si la salida de su asesor, digamos que fue más o menos el cerebro detrás de la campaña por el Brexit, Cummings, no sé si eso indica una cierta moderación en esa posición tan drástica. Es difícil saber. Es verdad que por lo que cuentan, o por lo que más o menos se ha ido filtrando, se ha ido comentando desde las partes negociadoras, aproximadamente un 95% del total de temas habría acuerdo. Pero claro, menos de un 5% es lo que nos diferencia en nuestro ADN de la de un mono, por ejemplo, o cualquier otra especie, con lo cual ese 5% cualitativamente significa mucho, igual que en el ejemplo que ponía, ¿no? Entonces, es muy difícil de saber, la verdad. Si tuviera que apostar, yo creo que me decantaría más por ese acuerdo, porque al final, digamos, venciera la sensatez por el interés que tiene Reino Unido, por su propio interés, pero si hubiera sido eso, con esa lógica, no estaríamos donde estamos. Georgia ha confirmado la victoria de Biden, saltamos a territorio americano. ¿Está ya todo terminado? ¿Trump ha perdido ya o la batalla legal tiene todavía avisos de continuar hasta el 20 de enero? Bueno, yo creo que todavía dará guerra, pero creo que más o menos está todo, hace días que está todo decantado. Ya es una cuestión, digamos, de lo que llaman ahora en politología el relato, ¿no? Ganar el relato y mantener un discurso que no te va a valer para mantenerte en la Casa Blanca, pero sí, digamos, para salir y tener un grupo de fieles que así lo entienda, con el peligro institucional que esto supone de decir que tú no has perdido las elecciones, que te las han quitado, ¿no? Entonces va a jugar a eso, a no reconocer una derrota, pero creo que está decantado que saldrá de la Casa Blanca. Jorge, ¿algún apunte? Sí, o varios apuntes. Si tenéis un par de horas, me explayo. En primer lugar, a decir que el mundo entero ya ha pasado página. Primero en Estados Unidos, donde digamos que ya se da por supuesto por parte de instituciones, por parte de los dos grandes partidos políticos, pues que hay un ganador claro, que es Joe Biden, y por tanto se ha pasado página. El presidente Trump no piensa así. De hecho, pues de ahí los 6 juicios en 6 estados para hacer un recuento de votos, donde, por ejemplo, pues en algún estado pues ha conseguido 3 delegados electorales. Pero el mundo ha pasado página. Otra cosa es que ese pasar página sea un cierre en falso. ¿Por qué? Pues porque prácticamente la mitad de norteamericanos, grosso modo, 6 millones menos en un caso que en otro, pero la mitad de América ha votado a Trump. Entonces, eso, cerrar en falso las elecciones, significa más polarización política, más enfrentamiento político, y esto es algo que va a acompañar la agenda del nuevo presidente en todos sus aspectos. Es decir, cuando quiera poner en marcha una ampliación, como dice Joe Biden, el presidente electo, así llamado jurídicamente en Estados Unidos hoy, pues la ampliación de Obamacare, de Affordable Care Act, pues tendrá la oposición de los republicanos. Y si estos consiguen una mayoría en el Senado, estando a día de hoy empatados y pendientes de las elecciones de Georgia en enero del año que viene, consiguen 2 asientos, 2 puestos en el Senado, o con que tengan uno ya, podrían impedir, como ya ha sucedido en los últimos 4 años, que se produzca esa ampliación de Obamacare. O, por ejemplo, la política comercial, que en este caso Joe Biden quiere revertir a la época del presidente Obama con tratados de libre comercio. El domingo pasado vimos la firma de un tratado de libre comercio reducido en su scope, en su amplitud, en Asia-Pacífico. Yo confieso que
se me abrieron las carnes al ver eso. ¿Por qué? Porque estaban 15 países menos Estados Unidos, que tiene toda una costa entera, California incluida, quinta economía del mundo, en Pacífico. Yo creo que eso jamás tenía que haber sucedido desde la perspectiva norteamericana, y que aliados como Australia, Japón, Corea del Sur se estén alineando con Asia, pues con China, pues se me hablen doblemente las carnes. Como sé que no tenéis 2 horas, me callo, porque no vaya a ser que tengáis un derrame cerebral por mi culpa a estas horas de la mañana. No, Jorge, por favor, precisamente iba a preguntar por ese acuerdo ahora mismo. Joe Biden se pronunció al respecto, manifestó, no dijo específicamente si Estados Unidos debería unirse, pero sí que dijo que Estados Unidos representa el 25% de la economía mundial y que necesita estar alineado con las otras democracias, que es otro 25% o más. ¿Cuál va a ser la estrategia de Joe Biden con respecto a Asia, o por dónde van a ir los tiros? Va a volver a las políticas del presidente Obama, con quien él fue vicepresidente. Yo no creo, con todo el respeto del mundo, que el presidente Biden sea la persona más inteligente del mundo, pero porque fue vicepresidente con Obama y la cabeza pensante era el presidente Obama. A día de hoy Estados Unidos y Europa no pueden vivir sin Asia-Pacífico. Eso es obvio, desde un punto de vista comercial, desde un punto de vista financiero. Las finanzas, pues uno piensa en Hong Kong, además de en Londres y en Wall Street, Nueva York. La capacidad industrial y productiva de Asia a costes laborales pequeños, pues, o menores a los de Occidente, es necesario que haya un entendimiento entre ambas partes. Pero en última instancia lo que se está dirimiendo es la primacía del mundo. ¿Quién tiene la primacía económica del mundo? Efectivamente, tiene razón Joe Biden, Estados Unidos supone el 25% del PIB mundial, y él dijo textualmente que tenía que alinearse con el 40% restante, entendiendo por tal el de la Unión Europea y el de Reino Unido. Y la unión de democracias, efectivamente, daría un conjunto del 40% del PIB versus la potencia económica de China. Y al final hay que elegir o el totalitarismo chino o la democracia occidental. Yo creo que Joe Biden va a impulsar las políticas del presidente Obama en lo que podríamos denominar un tercer mandato Obama en la imagen de Joe Biden. Y no sé si quieres añadir algo, Antonio. Sí, un pequeño matiz que igual puede explicar en parte la estrategia de Trump que comentábamos antes y que puede condicionar esto que comentamos al respecto de la orientación comercial o de política exterior que pueda tener Estados Unidos. Y es que faltan 2 senadores por elegir en Georgia y que se decidirán en enero, porque la ley de allí lo que dice que si un candidato obtiene por encima del 50%, las elecciones para el Senado deben de volver a hacerse. Entonces, esos 2 senadores, ahora mismo la cosa está empatada, esos 2 senadores marcarían el control por parte de los republicanos, y de momento Trump controla a su vez a los republicanos en el Senado. Es un poco probablemente una de las piezas o de los elementos que ha faltado por decir o que no dije antes de la clave de Trump, y que va a depender un poco eso, cómo pueda condicionar eso a la política de Estados Unidos, por ejemplo, para unirse a ese tratado de libre comercio, si finalmente Joe Biden apuesta por eso. Y en cuanto a los fondos europeos, que es otro de los temas que nos ocupan, ese veto húngaro y polaco, ¿cómo veis que se pueda resolver esto? ¿Creéis que se va a resolver rápido, que van a llegar los fondos a tiempo, que no? No sé cuál es vuestra intuición aquí. Sí, bueno, adelante, Antonio, si quieres. Sí. Sí, la mía personal es que sí que van a llegar, y que la cuestión es que, bueno, yo creo que la Unión Europea debe mantener el pulso a la deriva antidemocrática, en este caso de Polonia y sobre todo Hungría, que está encabezando eso. Eslovenia se ha sumado también. Bueno, decirles, la Unión Europea es Estado de Derecho, ustedes elijan. Si no les gusta, pues ya pueden seguir el paso de Reino Unido. Sin embargo, hay vías. Lo que pasa que sí que va a hacer hay vías alternativas, digamos, para salvar ese veto. Lo que pasa que eso, en todo caso, lo que sí que puede hacer es ralentizar la llegada de esos fondos. Fondos que, por cierto, a estos países les interesan como el agua, vamos. Sí, eso iba a decir, porque ellos son los primeros interesados, pero están ahí
manteniendo ese pulso. Jorge, no sé si quieres añadir algo. Sí, quería añadir que si Polonia, Eslovenia, Hungría, Rumanía, los antiguos países o los países de la antigua esfera soviética necesitan ese dinero, España lo necesita tanto o más, porque al fin y al cabo, como todos sabemos, ha habido un crecimiento del déficit público del 144%, que es algo que nuestro país no tiene capacidad de reabsorber con meramente crecimiento económico, teniendo en cuenta que crecimiento no hay y lo que hay es decrecimiento, con lo cual pues necesitamos esos fondos. A mí ese debate entre o usted acepta la democracia tal y como yo la entiendo en referencia a esos países o no le doy los fondos y en todos esos países dicen, pero oiga, yo he elegido democráticamente a un gobierno en Polonia que lo que pasa es que tiene un color de derechas y se ve que no les gusta a ciertos personajes de la Unión Europea, pues lo siento un montón. Aquí en España se ha elegido un gobierno de izquierdas y la derecha se tiene que aguantar, pues derecha, izquierda, centro, gobierna aquellos a quienes han elegido los ciudadanos. El tener que elegir entre una supuesta democracia o no democracia me parece un debate estéril, cuando en definitiva lo que hay que hacer es salvar las economías de la Unión Europea, porque están hechas unos zorros, empezando por la de España, con una tasa de paro real cercana al 20%. Si añadiéramos la parte de trabajadores que están en ERTE a aquellos que están en el desempleo, pues, oiga, necesitamos esos fondos ya y que sean administrados con sentido común y que ayuden a las pymes y a los autónomos de una manera real, porque de otra manera, pues, lo que estamos viendo en todas las ciudades de España, en todos los pueblos de España, cómo las panaderías están cerradas, cómo el retail pequeño está cerrado, pues, oiga, esto solamente nos conduce a poco menos que a vivir la época de la edad de piedra. A mí eso no me gusta en absoluto. A ver, perdón, un pequeño matiz, por pero favor, que es importante. No se está jugando si un gobierno es de izquierdas o de derechas, o me gusta el color político de tal o cual gobierno. Ese no es el tema de debate. Merkel es un partido de derechas. Macron es de un partido de centro-derecha. No es el debate. Y son dos que están apostando por, digamos, mantener esa posición. El problema es cuando tú colocas un régimen político que te cargas el régimen democrático y te cargas la seguridad jurídica y el Estado de Derecho. Es una parte fundamental de cualquier economía capitalista de mercado. Si tú te cargas eso, ¿cómo vas a poder pedir a alguien que aplique los fondos con sentido común? Si precisamente lo primero que haces cuando te cargas la separación de poderes, cuando conviertes en personas no gratas a gente por su orientación sexual, etcétera, no puedes admitir eso en una economía que pretende estar más o menos unida y que pretende ser una economía con un régimen jurídico estable. No puedes hacerlo. Entonces me parece que las dos cosas sí que van unidas, porque si queremos vincular al mismo tiempo el buen uso de esos fondos europeos que pagan los demás, hombre, una razón mínima es que cumplan con un mínimo democrático, al margen que de luego sean más liberales, más socialdemócratas, más de la orientación que sus ciudadanos elijan. En eso estoy de acuerdo. Elige la ciudadanía de cada país, pero si quieres Estado de Derecho, pues si no lo quieres, pues ya tienes la puerta de salida. El tema de la justicia nos podría afectar a nosotros. La separación de poderes aquí ya está siendo investigada por la Unión Europea, es decir, que estaríamos en una situación parecida a la suya. Aquí en España. La Unión Europea no está investigando nada. La Unión Europea ha dicho que cualquier reforma que se haga en España, que todavía no se ha hecho, porque solo se ha registrado una propuesta de reforma de elección del Tribunal Constitucional, lo que ha dicho es que la evaluará. No ha abierto ninguna investigación. Si se me permite el pequeño... Sí, por supuesto. Digo que en cualquier caso es evidente que aunque un régimen o un gobierno sea elegido democráticamente, no quiere decir que luego ese gobierno no pueda tomar o llevar a cabo acciones que sean antidemocráticas. Esto lo puede hacer una vez llegado ahí de manera democrática. En cualquier caso, bueno, no sé, veremos a ver qué es lo que sucede si finalmente se desbloquean, pero como apuntabais ambos, esos países los necesitan también y mucho. Yo también estuve, ayer leyendo un poco sobre los presupuestos generales y la comparación, ¿no?, de en qué van a invertir el resto de países sus presupuestos generales. Y lo cierto es que me llamaba la atención, no sé si me alarmaba incluso un poco, que somos el gobierno que menos fondos públicos va a destinar a avales y garantías para las empresas
no llega el estímulo al 11% del PIB, mientras que los países de nuestro entorno parten del 15% y llegan hasta el 25%, como es el caso, por ejemplo, de Italia o Alemania. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Por qué tampoco estamos destinando tan poco dinero a eso, a las empresas? Si quiere Jorge, por ejemplo. Bien, las dos grandes partidas de esos presupuestos a los que haces referencia, primero llevan consigo la lucha contra el cambio climático y el impulso de las energías renovables, y en segundo lugar el gran capítulo es la digitalización o la transformación digital. De los, podríamos decir, 50 capítulos que tiene ese presupuesto, en el que se distribuyen los fondos que vinieren de la Unión Europea, esos dos grandes capítulos se llevan la parte del león. Yo creo, y al decir yo creo, introduzco un elemento subjetivo, que lo que están haciendo esos países como Alemania e Italia, y tú has hecho referencia, es un ejemplo que a nosotros no nos vendría mal seguir, porque por un lado tenemos que la morosidad en la banca está aumentando, y está aumentando básicamente debido a la mora empresarial, no a la mora de las familias. ¿Por qué? Porque el Banco de España y el INE nos dicen que las familias han restringido enormemente el gasto, que están ahorrando en la medida de lo posible. Son las empresas las que han necesitado crédito para sobrevivir. Por tanto, el apoyar a las empresas y a los autónomos. Cuando digo empresas, hombre, si España tiene, lo veíamos el otro día, un 98,88%, repito, 98,88% de pymes y autónomos, eso quiere decir que es la inmensísima mayoría del tejido empresarial español. Pues a esas empresas hay que ayudar, porque ahí está la gran parte del empleo. Es nuestro tejido empresarial, o lo salvamos nosotros, o ciertamente no lo va a salvar nadie. Yo lo último que querría ver es, de manera no graciosa, una película, de nuevo, Bienvenido Mr. Marshall, donde el dinero se va, Dios sabe dónde. Pues me parece que esa medida a la que tú aludes en Italia y en Alemania, ojo, Italia tiene un PIB que, en fin, no es nada envidiable, pero el de Alemania, pues por comparación, es bastante más sano, y su tasa de paro es bastante más reducida que el resto de países de Europa. Pues me parece que deberíamos seguir esos dos ejemplos en línea con la salvación de las empresas españolas. Antonio. Bueno, hay que diferenciar dos cosas. Uno es la cantidad de avales que se pueda poner digamos, sobre la mesa, y otra, digamos, los avales que se están poniendo en realidad porque las empresas lo piden. En realidad España estaba buscando el dato, pero no tengo el dato actualizado más preciso, pero sí podemos decir que España, las empresas españolas ya están recurriendo más al ICO que sus equivalentes, digamos, de avales públicos a créditos en las empresas de otros países, con lo cual España aporta menos en los presupuestos de 2021 a eso, pero porque está aportando ya más. Es decir, el incremento es menor, por lo que la cantidad ya puesta sobre la mesa es significativamente mayor. Es la principal vía, en este caso, que está utilizando el gobierno español de ayuda o canalización de ayuda, en este caso a empresas y autónomos, porque también están incluidos. Que, por cierto, un 98% de esas ayudas sí que van, o de esos avales, sí que van destinados a pymes, que como bien decía Jorge, pues constituyen la base del tejido empresarial en nuestro país. Bueno, pues yo creo que hoy ya ha llegado hasta aquí esta tertulia. Tengo que agradeceros a los dos, Jorge Díaz Cardiel, socio director de Advice Strategy Consultant, Antonio Sanabria, profesor de Economía Internacional de la Universidad Complutense de Madrid, investigador del ICEI. Muchísimas gracias a los dos por haber participado en esta conversación, en esta charla, por haber aportado vuestros puntos de vista y vuestros conocimientos, por supuesto, y por habernos acompañado esta mañana aquí en Negocios Televisión, en Business Connection. Gracias a los dos. Un placer. Buen día. Un placer. Buen día.